Buenas noches. Bueno, queremos agradecer su presencia en el programa de Educación Médica Continua de la Sociedad de Cirugía Ocular. Esta noche tenemos el honor y el gusto de presentar al doctor Marcel Ávila, especialista en córnea y especialista en superficie ocular, quien nos va a presentar su conferencia para el cierre de este ciclo. También agradecemos a Laboratorios Tecnoquímicas, quien es el patrocinador de esta charla. Muchas gracias. Doctor, bienvenido. Bueno, muchas gracias por la invitación y pues por la asistencia. Hoy no ha sido un día fácil, el tráfico está tremendo y pues hacer el esfuerzo se los agradezco, de verdad que sí. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de el enfoque terapéutico y el enfoque diagnóstico y terapéutico en el manejo de estas úlceras corneales que creo que a todos nos han llegado y que se nos convierten en un dolor de cabeza. Entonces, muchas gracias a la invitación de la sociedad. Yo soy médico oftalmólogo, tengo un postdoctorado en la Universidad de Pensilvania y hice una rotación en Miami, donde el doctor Chifersen, y pues eso es como mi background. Y soy profesor titular de la Unidad de Oftalmología de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, el reto en el diagnóstico y en el manejo de estas úlceras se nos constituye en una cosa que cada día se nos presenta y cada día encontramos úlceras más difíciles. ¿Por qué? Porque los pacientes ya se han aplicado antibióticos previamente, porque la respuesta terapéutica no es muy buena y entonces tenemos que tener unos tips muy claros. Entonces los objetivos es evaluar de manera objetiva las infecciones corneales con la mejor tecnología disponible, revisar las técnicas diagnósticas actuales, sus usos y limitaciones, exponer algunas de las técnicas futuras y establecer claves diagnósticas en los hallazgos, su enfoque, revisar esquemas terapéuticos actuales y hacia dónde debemos enfocar la terapéutica de estos pacientes, así como estrategias de manejo y futuras intervenciones. Entonces, dentro de las tecnologías disponibles, contamos con la microscopía confocal in vivo. Estas son las dos tecnologías que hay, el Confoscan 4 de Nidec y el HRT3. Creo que en Bogotá solamente hay un HRT3 y un confocal Nidec. Esta tecnología nos permite ver en vivo las estructuras corneales anteriores, posteriores y nos permite hacer un paneo completo de las células epiteliales, de las células estromales, anterior, posterior e incluso el endotelio. Hay una barrera en la disponibilidad y también hay que tener en cuenta que la prueba tiene una especificidad para ciertos casos y una sensibilidad adecuada para ciertos casos, pero para otros diagnósticos no es tan útil. Otras tecnologías que debemos pensar y que debemos tener en mente es el OCT corneal, que está disponible en muchos más sitios, el cual nos va a servir no solamente para establecer el diagnóstico, sino el seguimiento y la profundidad de las úlceras. Ya confiar no solamente en los hallazgos de la lámpara de hendidura no es tan adecuado porque no tenemos un seguimiento realmente claro qué tan profunda está una lesión y hasta dónde llegamos. Exámenes de PCR en tiempo final, para algunas condiciones hay los primers, lo ideal sería que estuvieran estandarizados para córnea, pero pues es una labor que creo que nos toca hacer con los laboratorios para buscar que nos hagan las pruebas en PCR de tiempo real para poder establecer diagnósticos más rápidos, raspados y tinciones, tener algunos cuidados que hay que tener y los cultivos de gérmenes comunes, hongos y acantoamoebias, que si bien son muy específicos, la sensibilidad a veces es baja y hay que tener en cuenta pues ciertos factores para tener un mejor rendimiento.
Entonces, una pregunta que siempre tenemos que tener en mente y que tenemos que tener muy claro es cuándo debemos realizar un cultivo y cuándo realizar un extendido. Entonces, estos criterios están ya bien establecidos y es cuando hay infiltrados corneales centrales de más de 2 milímetros. Es mandatorio hacer extendidos y cultivos. ¿Por qué? Porque el riesgo a nivel de pérdida visual es alto. Cuando hay melting corneal, es bien importante realizar este tipo de estudios. Cuando tenemos una pobre o nula respuesta a antibiótico-terapia de amplio espectro y el plazo que debemos establecer es de 1 semana. Es considerar fallo terapéutico si a la semana no hay respuesta. También cuando hay cirugía corneal previa, lo cual incluye la SIG, anillos, PRK, queratotomía radial, porque el riesgo de propagación del germen es mucho más alto y es algo que tenemos que tener en mente. Cuando clínicamente tengamos signos sugestivos de infección por hongos o por acantha amoeba, debemos hacer extendidos y debemos considerar los cultivos. Y también cuando hay múltiples infiltrados corneales. Entonces, la pregunta es cómo se debe realizar el cultivo y el extendido y qué debemos hacer como para tener una mayor éxito en el cultivo. Preferencia de 24 a 48 horas sin medicaciones. Esto es fundamental porque algunas veces el preservante de las medicaciones inhibe el crecimiento bacteriano y nos da una baja respuesta en el cultivo. Utilizar un anestésico sin cloruro de benzalconio. Entonces, debemos utilizar de preferencia un anestésico sin preservante, el que utilizamos para cirugía de catarata o el que utilizamos que no tenga preservante, nos puede disminuir este riesgo que tiene el cloruro de benzalconio. De preferencia en la mañana, pues porque generalmente la flora está mucho más, como ha estado el párpado cerrado, pues se puede lograr una mayor muestra. Una espátula Roma para el extendido, muy importante marcar la laminilla por el reverso y pedirla al laboratorio. Hay unas que son marcadas, pero si no tenemos estas marcadas, extenderla en un área y por el reverso marcar con un Sharpie dónde queda nuestra muestra para que el laboratorio tenga el cuidado de teñir ahí y de no tocar el extendido y pueda hacer una revisión en el área que queremos. El cultivo, la misma preparación, muy importante, tomar una muestra profunda de la córnea. Cuando tomamos muestras muy superficiales, pues esta área superficial ha estado expuesta a múltiples gotas y la probabilidad de que crezca un cultivo es baja. Existen varias técnicas. La técnica de la sutura es una técnica muy difundida por el Bascom Palmer, la cual consiste en pasar una sutura por la úlcera y cultivar la sutura. ¿Esto qué ventaja tiene? Pues que las bacterias o los hongos o lo que queremos cultivar queda adherida a la sutura y se puede cultivar. Pero ¿qué pasa? En nuestro medio no es fácil pasar a salas. Cuando uno va a decir que va a pasar un paciente con una úlcera en una sala que al otro día hay una jornada de FACO, pues le van a decir, no doctor, no se va a poder porque pues nos da temor que usted nos contamine la sala y pues con toda la razón. Entonces en muchos sitios esta práctica realmente es restringida por esa parte. Hay una técnica que se la recomiendo, que es la técnica de la aguja, en la cual puncionamos la córnea y cultivamos la punta de la aguja. Hay que informarle al laboratorio que se les va a mandar una aguja. ¿Por qué? Porque si uno manda la aguja y alguien se pica, pues no le van a volver a procesar muestras. Entonces esta técnica lo podemos hacer en el consultorio con mucha seguridad y es bastante útil. Tenemos que tener contacto con el laboratorio y pedir un medio inicial. Dentro de los medios iniciales hay varias opciones.
Este es mi favorito, este sistema de Becton Dickinson de transporte y cultivo inicial, en el cual se puede utilizar la punta de este hisopo, que tiene unas características especiales. Este hisopo no es de algodón, como lo que estamos acostumbrados a usar, sino este hisopo es de nylon. Al tener nylon, las bacterias se pegan y se despegan más fácilmente dentro del medio, lo cual permite una mayor recuperación de gérmenes. Y dentro de estos dos sistemas, de este sistema hay dos tipos de sistema: el que no tiene carbón y el que tiene carbón. Entonces, cuando hay la disponibilidad del que tiene, uno cómo escoge o cuál sería la forma de escoger entre el que tiene y no tiene carbón. El carbón de ese medio tiene un objetivo, que es neutralizar elementos que puedan inhibir el crecimiento bacteriano o fúngico, ¿sí? Entonces, el carbón activo que tiene ahí va a bloquear. Si yo he puesto algún grado de algún antibiótico o algún antimicótico que me pueda inhibir el crecimiento, o algunas toxinas que se producen en el proceso de la infección. La técnica de la aguja, usar una aguja fina, lo cual nos permite esto. Y bueno, ya vamos entonces a ver unos casos. La idea es que revisemos unos casos que han llegado y pues que tengamos claro y orientemos nuestro manejo y nuestro tratamiento. Entonces, este es un paciente de 25 años que ha usado lentes de contacto, y es muy frecuente que los pacientes limpien los lentes de contacto con agua de grifo. El paciente le va a negar, pero en el momento que uno está haciendo el examen, el paciente se confiesa, cuando ya uno ve las imágenes. Entonces, aquí vemos un infiltrado. Este paciente fue en ambiente urbano en Bogotá. En Bogotá hay acantamuevas. El agua de Bogotá no es como nosotros los que tenemos de más de 50 años, nos decían que uno podía tomar agua en manguera de Bogotá y que no le iba a pasar nada. Eso es historia, eso es mito. Entonces, muy importante decirle a los pacientes que no utilicen agua del grifo, porque es una práctica supremamente extendida, muy extendida. Entonces, los pacientes ya le confiesan a uno, miren el tipo de infiltrado, ¿sí? Y cuando hacemos la microscopía confocal, encontramos estas imágenes de quistes. Entonces, la microscopía confocal aquí me permite ver quistes, más quistes y trofozoitos. Aquí está el extendido con los quistes y los trofozoitos. Entonces, este paciente ya se le hace el diagnóstico de una acantamueva. Otro caso, una paciente de 44 años que me remiten, tiene un antecedente de la SIG, y aquí es bien importante que ustedes evalúen los pacientes de la SIG de una manera rápida y oportuna. La paciente utilizaba lentes de contacto y tenía una úlcera de muy difícil manejo. La habían manejado con vancomicina, cefuroxima, moxifloxacina, y realmente no estaba progresando. Entonces, esta úlcera tiene cara de todo. Entonces, ahí es cuando la clínica empieza a… tenemos que pensar que no va a ser un germen común. Le hacemos un OCT, yo generalmente les hago un OCT de entrada para ver varias cosas. Primero, el grado de infiltrado. Segundo, ver si hay alguna otra, mire aquí se ve el flap de la SIG previo y todas estas áreas hiporeflectivas. Y tercero, ver qué tanto compromiso hay de la cara posterior. Miren esa membrana que hay en la cara posterior. Entonces, estamos aquí ante un caso con una severidad importante que debemos pensar qué más tiene. El área más delgada, y miren la membrana retrocorneal tan densa
que también tenemos que pensar que ahí no va a entrar fácilmente un antibiótico. Y el flap de la SIC también me va a impedir que las concentraciones sean adecuadas. Entonces a esta paciente le hacemos microscopía confocal y encontramos toda esta serie de quistes. Lo que se llama una imagen de cielo estrellado. Entonces se hace el diagnóstico, se le empieza el manejo, posteriormente la paciente va y vuelve varias veces, es manejada por el oftalmólogo en Nariño, en Pasto, y finalmente después me encuentro al oftalmólogo y me dice, doctor, pues finalmente había que hacerle queratoplastia, pero pues ya después de manejar la acantoameba, el patólogo nos reporta quistes de acantoameba en la pieza de patología. Entonces ahí estuvo la confirmación de la acantoameba. Este es el video como se ve. Córrelo, por favor. Ahí se ven pasar los quistes, miren, ahí se ven pasar los quistes. Se ven imágenes lineales que son imágenes de edema corneal, pero miren la cantidad de quistes de acantoameba que se ven en el barrido. El confocal se puede programar para hacer barrido antero-posterior o postero-anterior y nos permite ver. Bueno, entonces en este caso, o este tipo de casos, ¿qué hacer? Hay que reevaluar el caso. Una opción es adicionar otro antibiótico, remitir a un amigo, recubrimiento conjuntival o queratoplastia en caliente. Pues remitir a un amigo es una buena opción, ¿no? Esa parte, sí. Entonces esos momentos que uno ya, ¿qué más hago? Y se reúne con otros oftalmólogos y tiene que decidir. Tener en mente pues el ciclo de la ameba, quistes, agua, trofozoitos, a nivel ocular, a nivel de tracto respiratorio. Aquí afortunadamente no ha habido así pues que gran cantidad de casos de granulomatosis, encefalitis por acantoamoebas, pero sí tener en mente que hay acantoamoebas y que las vamos a ver en la córnea. Entonces, ¿cómo manejamos estas úlceras? Tenemos que pensar que ya lo que tradicionalmente usamos no nos va a funcionar. ¿Qué opciones tenemos? La PHMB está reportada en concentraciones del 0.02 al 0.06 y debe ser cada hora. Clorexidina en concentraciones del 0.02 hasta el 0.2 cada hora. La propimidine y cetionato de somedine. La otra es el dibromopropamine hexamidine, Prolen. Metronidazol. El metronidazol es una opción. Hay artículos que describen manejo con metronidazol tópico. Usamos la presentación inyectable. El voriconazol es otra opción. La natamicina es otra opción y la iodopovidona. La iodopovidona para mí se ha convertido en un elemento fundamental porque ¿qué ventajas tiene? Fácil de conseguir, barata y bien tolerada a esta concentración. Iodopovidona al 1%, la prepara uno, ¿sí? Es muy sencillo, isodine solución o iodopovidona solución. 1 centímetro de iodopovidona diluido en 9 centímetros de solución salina normal y esas gotas las aplicamos cada hora. Al 0,5 no la he usado, ese es al 5% y no la volví a usar porque es muy tóxica para el epitelio. De hecho, cuando uno pone una gota de iodopovidona al 5% y al rato va a hacer la FACO,
el epitelio está edematizado y no se ve bien. Entonces yo uso ahora estas concentraciones al 1%. ¿Sí? Muy bien tolerada, a no ser que el paciente tenga una alergia reconocida al yodo, que los hay. Hay pacientes que tienen alergias reconocidas al yodo. Entonces, tener esos y preguntarles, ¿sí? Entonces, tenerlo en mente. Ya vamos a ver un poco las preparaciones. Metronidazol, la bolsa ampolla, la de Baxter, es muy barata, pero a veces no se consigue. Toca pedirla en la farmacia del hospital. Algunas veces se consigue en Cruz Verde, se puede ordenar, llega, pero generalmente en los hospitales hay. Brolene, toca tener un amigo en el Reino Unido que le mande desde Londres el Brolene, que allá vale 5 libras, pero el flete es carísimo y pues ahora como no toca pedir visa para ir al Reino Unido, entonces la cosa se nos va complicando. La otra opción, Desomedin. La Desomedin es de venta libre en Francia, ¿sí? Viene en esta presentación y también viene en gotas de unidosis. Vale 7 euros el frasquito y es una excelente opción. Entonces, esa es otra opción, pero pues toca mandarlas traer. Y la clorexidina, pues se puede mandar preparar la clorexidina en farmacia por compounding, pero yo he usado esta y me ha funcionado bien, que es una clorexidina que se usa para animales. Viene una preparación ótica a la concentración que es, o la diluyo a la mitad, y me ha funcionado bastante bien, ¿sí? Y es bastante económica, vale como 40.000 pesos. Esto trae como 30 centímetros y dura bastante. Para la preparación de natamicina, utilizamos, la natamicina se conseguía de un laboratorio, la traían, pero pues costosa, y no volvieron a traer natamicina porque se venció el registro, desafortunadamente. Entonces la preparamos con la natamicina de uso sistémico. Hay una natamicina de uso para quesos, para pastelería. Y muchas de las cosas que ustedes se comen en el día a día de quesos tienen natamicina. ¿Por qué? Porque una natamicina es un antimicótico muy bueno, que es muy bien tolerado y que no es tóxico. Entonces esa de uso, se puede decir que oral, la diluimos en carboximetilcelulosa al 5% y nos funciona bastante bien. Creo que en varias escuelas ya la tienen de norma y creo que tienen sus frascos de natamicina. Y la tarea del residente además es preparar la natamicina, ¿sí? Entonces es una muy buena opción. La preparamos en carboximetilcelulosa. Exactamente. No, y la natamicina por sí, pues está hecha para durar mucho tiempo, porque pues eso va en un queso. Sí, eso dura bastante, pero la carboximetilcelulosa la preserva bastante bien. Entonces, esa es una muy buena alternativa. La consiguen en sitios donde venden cosas para quesos. Yo generalmente la ordeno, me la traen, Simpa se llama el sitio. Ustedes pueden buscar por internet, hay varios sitios. Bueno, ¿qué nos dice un poco la evidencia? En acantamuevas. La yodopovidona al 1%, este es un estudio muy interesante, cogieron una base de 100 acantamuevas que tenían de pacientes aisladas en USLA y de Arabin, y empezaron a ver qué concentraciones inhibían a la acantamueva. Entonces encontraron que la yodopovidona al 1% lograba 12 veces, esa concentración del 1%, 12 veces
la dosis letal de la cantamueva, de todas esas cepas, y pues fue la que mejor le fue. La clorexidina al 0.04%, 7 veces, que va bastante bien, y la natamicina sí, el rango es muy alto, entonces por eso la respuesta a la natamicina que encontramos para la cantamueva es variable, y es lo que encontramos. Hay pacientes que responden y hay pacientes que no responden también. Entonces, es por este rango tan amplio que tiene la natamicina. Marcel, ¿la iodopovidona funciona? ¿A dónde están los especializados pacientes? Esa es una buena pregunta. Yo pienso que sí. ¿Por qué? Porque se alcanza a ionizar y la dilución permite entrar. Y generalmente como la ponemos, lo ideal es ponerla pues, en salina o en carboxi. Todos estos preservantes que tienen estas gotas nos ayudan a que entren un poco mejor. Y pues como la ponemos cada hora, pues sí. Nosotros hemos tenido unos casos muy exitosos. Tuvimos un caso, un paciente en la unidad de cuidado intensivo, le han dado un tiro, había salido por acá, un ojo estaba perdido y el otro ojo tenía una úlcera, le creció una cándida tropicalis, ¿no? No había nada, entonces le pusimos iodopovidona, los intensistas dijeron, quién sabe si el paciente dure, y pues le pusimos iodopovidona al 1% y el paciente se salvó y se le salvó el ojo. Lo que pasa es que pues no tenemos las fotos bien, pero nos va bien con la iodopovidona, es una buena opción. Y el paciente se salvó y ya caminaba y salió de una forma increíble. Otros casos, otras cosas. Sí, al 1%. Yo la estoy usando hasta para preoperatorios de catarata. Les pongo varias gotas al 1%, además pues del lavado. Y me va bastante bien. Entonces, pienso que uno debería usar iodopovidona hasta para sacar un cuerpo extraño, porque muchas de estas úlceras comenzaron como un cuerpo extraño que sacaron en un sitio rural, que sacaron en un sitio por un no oftalmólogo, y muchas veces la gente pone un triconjugado y ahí favorece el crecimiento de hongos, bacterias, en fin. Y la extendida práctica de lavarse con agua del grifo. La cantidad de personas que se lavan con agua del grifo es impresionante. Les cae una esquila y van y ponen el ojo en el grifo. Y ahí tenga su germen. Porque no solamente a cantamuevas, ya voy a mostrar más. O este otro paciente, otro casito, 15 años, sensación de cuerpo extraño, 20-200, hipoestesia corneal. El paciente había estado en piscina, tenía lentes de contacto. Los pacientes de queratocono son muy proclives a este tipo de úlceras por su uso de lentes de contacto, etc. Entonces, el epitelio se ve bien, pero vamos más profundo y efectivamente aquí un engrosamiento del nervio, inflamación y destrucción celular. Entonces, paciente, confirmamos el diagnóstico de la queratitis herpética, lo seguimos manejando, le adicionamos ceftriaxona, mejoró, finalmente quedó con una visión de 20-30 afortunadamente. Otros casos, 65 años, antecedente de la SIC, acceso corneal, algunas veces no vemos nada. Epitelio bien, nervio un poco engrosado y aquí un montón de detritos que no nos permiten decir ahí qué hay. Entonces, clave apoyarnos ahí en el cultivo y parecieran quistes, pero sí pudiese ser. Esta otra paciente la manejaron 3 oftalmólogos, vancomicina, moxifloxacina, voriconazol, llevaba 2 meses, natamicina,
dolor severo infiltrado, la lesión, antecedente de un LASIK, imágenes, pudiera ser un hongo, ahí sí es difícil, edema corneal y corramos, miren el epitelio, se ve bastante bien. Córrelo. Los videos son un poco tricky, un poco difíciles. Bueno, ahí vamos, se ve el endotelio, se vio el endotelio, se empieza a ver el estroma anterior, el epitelio. Corrámoslo otra vez, por favor. Páralo ahí, páralo, páusalo. En un momento se vieron unas imágenes como sugestivas de quistes. Ese paciente le empezamos a dar PHMB y mejoró. Entonces, tener en mente los antisépticos, porque los antisépticos no los tenemos dentro de la perspectiva de lo que hemos aprendido para el manejo de las úlceras. Miren ahí la imagen sugestiva de quiste. Este es otro caso, paciente de 73 años, usaba lentes de contacto, lo lavaba con agua embotellada, él pensaba que el agua embotellada, pues el agua embotellada va bien en un medio caliente. Lo han manejado con antibiótico con una pobre respuesta, fue a un sitio Bogotá, le dijeron que definitivamente no tenía hongos y me llegó al consultorio porque me lo mandó otro paciente que tuvo una úlcera. Y cuando le hago el confocal, miren la cantidad de hifas tan impresionantes que tenía en el estroma medio, ¿sí? Entonces todas estas imágenes de hifas. Entonces no era cantamueva. Lo que uno pensaría, agua, lente de contacto, a cantamueva, no. En este caso hongo. Le empezamos manejo con voriconazol tópico, natamicina tópica, itraconazol oral, cicloplegia, una pobre respuesta. Esa úlcera empezó así, siguió creciendo. Le puse voriconazol intraestromal, es una opción, ¿sí? Se prepara, se ponen 50 a 100 microlitros y no arrancó, anfotericina B, pobre respuesta. Miren cómo fue progresando, la úlcera iba progresando, el hipopion cada vez más profunda. Le pedí una VM porque esa es otra de las cosas que hay que tener en mente. Cuando no se puede ver, hay que imaginar que atrás algo está pasando, porque uno a veces se queda con lo de al frente y de adentro puede darle una endoftalmitis, pueden ocurrir muchas cosas y uno no se dio cuenta. Entonces, aquí la VM nos muestra la inflamación tan severa, las membranas y ya como el ángulo se está alterando. Entonces, a este paciente le propusimos la aplicación de un endurecedor en el cual he venido trabajando hace muchos años, el cual es una sustancia que ponemos tópicamente y endurece la córnea. Ya lo hemos publicado en Ocular Surface, publicamos los primeros casos y mostramos el mecanismo de acción por el cual funciona, además del endurecimiento corneal que logra. Entonces, aplicamos y mire en el postoperatorio, en el post-aplicación inmediato, cómo la córnea queda azul, el entrecruzador toma un color azul, el cual va desapareciendo con el tiempo, a un aumento del hipopion, que es característico de la respuesta al antimicótico o al efecto antimicótico
que se produce, y posteriormente cómo fue mejorando. Ya aquí quedaba muy poquito, pero pues las cosas que van mal se empeoran. El paciente se sintió bien, gran deportista, dijo, no, voy a darle a mi bicicleta, y después de una de esas sesiones presentó este ifema complicado y pues ya lo tenía listo para pasarlo a drenar el ifema, pero pues le dimos la opción del ácido tranexámico, el ifema se detuvo y se resolvió, y pues lo continuamos con la natamicina, y finalmente este es el resultado al cabo de varias semanas, con una respuesta adecuada. El OCT nos ayuda mucho. Ténganlo dentro de las opciones de seguimiento de estas úlceras. Y también hay infecciones mixtas. Este caso, paciente con hifas y quistes, que está de malas, ¿sí? Y por esa práctica de lavarse los ojos. El paciente venía de un área rural, imagínense, en un pueblo, le cayó una esquirla en la moto y él llegó a la casa alicorado y se lavó con agua de la llave en una vereda. Entonces, todo lo que puede haber ahí. Un adelgazamiento muy severo, el extendido, se aisló un fusarium, y todas estas imágenes como de hifas y de quistes. Finalmente este paciente, miren, el confocal nos muestra bien aquí las hifas. Miren cómo se ven las hifas. Aquí lo ponemos a correr. Y esas áreas negras, como, y lo devolvemos un poquito, como por acá. Páusalo ahí. Se vieron como unas áreas negras que son áreas de necrosis. Cuando se ven esas vesículas negras, hay necrosis corneal, y ese paciente se puede perforar fácilmente. Dejémoslo correr otro poquito. Esas áreas negras. Y se ven las hifas, ¿no? La cantidad de hifas que pasan y pasan y pasan y pasan. Y el epitelio, una metaplasia escamosa, se ven células. Entonces, casos bien complejos. Así como para continuar, una paciente de 30 años, femenina con queratocono, utiliza lente de contacto hace varios años, trabaja en una planta de tratamiento de aguas residuales. Inicialmente la manejaron como una queratitis herpética, con antibiótico tópico, con antiviral, sin respuesta y empeoramiento y sin diagnóstico. Cuando me llegó este infiltrado, y un infiltrado corneal bastante difuso, pero con el aspecto de halos que nos hacía pensar en que podía tener algo más. El tratante me la remitió, me dijo, no, mire, yo ya no sé qué más hacer. Entonces le hicimos la confocal, la cantidad de quistes, ¿sí? Empezamos la PHMB cada hora, y es muy importante insistir al paciente que es cada hora, porque el paciente dice, sí, cada hora, me voy a dormir, y al otro día, ¿sí? Entonces usted le dice al paciente, mientras usted duerme, el germen está trabajando.
Sí, doctor, sí, claro. Él no sabe que usted está durmiendo. Entonces, voy a ponerlo. Manejo del dolor. Manejen el dolor. Ericoxib, lírica, pregabalina, porque estos pacientes a veces quedan con unos dolores severos que después están enloquecidos por el dolor. La OCT, mire, cuando llegó la lesión, el infiltrado, miren la paquimetría corneal, 580, el área más delgada. Se curó del cono, ¿no? 580. Manejamos todo la infección, ya el control a los 15 días, 439, y ya cómo va reduciendo la lesión. Manejarla de manera temprana es clave para poder tener éxito en esto. Muy importante, ajustar las dosis de PHMB o el antiséptico que utilicen. Aquí le adicionamos lágrimas, reducirle los analgésicos y, por favor, la tentación aquí es grande de adicionar esteroides. No adicionen esteroides. Los pacientes se reactivan. Entonces, clave en estos casos, no adicionar esteroides. Otras cosas que pues hemos evaluado, tuvimos un caso de infección por mpox y encontramos, le pudimos hacer evaluación. Fue el primer caso que se reportó que se podía producir una uveitis. Aquí se ven pliegues, aquí está el caso. ¿Sí? Hubo una época, hubo un pico hace como un año de... ¿sí? Están esperando que haya otro pico. Y encontramos en la confocal cambios celulares, células multinucleadas, características de infecciones virales y algunos grados de engrosamiento nervioso. El paciente se manejó con lágrimas, era un paciente inmunocompetente. Se le adicionaron esteroides en este caso y un antiviral que, pues, el que tenemos disponible. Y el paciente presentó una mejora importante de su cuadro. Entonces, ya para llevar y para mensajes como para tener en cuenta, tenemos que tener en mente que hay una incidencia más alta de lo que podríamos pensar de amibas de vida libre, que también hay una incidencia de infecciones por hongos. Hemos visto hongos en el ámbito urbano. Hay que quitarse un poco la concepción de que el hongo es de tierra caliente y que solamente le da a los de tierra caliente y que es característico. No, han habido hongos en Bogotá. Hemos tenido queratitis micóticas de pacientes que no han salido de Bogotá. Entonces, la aplicación de agua de grifo es una práctica muy peligrosa para el lavado del ojo, para el lavado de los lentes de contacto, ¿sí? Y siempre tener en cuenta la sospecha en traumas oculares en pacientes con lentes de contacto. Manejo temprano, iopovidona, pienso que es la clave, pero pues está escrito en los manejos tempranos, como la terapia empírica con vancomicina, moxifloxacina, eso está en las guías. Si alguna vez tienen que usar linezolid, toca la solución endovenosa, pero pues ya después de que no les haya funcionado nada y que tengan un cultivo, es una opción. Antimicóticos, la natamicina se nos volvió difícil cuando dejaron de traerla, pero les recomiendo, o yo utilizo, la natamicina que preparamos con el polvo, ¿sí?, de natamicina que se consigue para uso de industria alimenticia. Entonces, ese es útil y es muy barato. Realmente un frasco de estos
tiene 200 gramos y vale entre 50 y 60 mil pesos. Y eso yo no sé para cuántos pacientes les ha alcanzado allá en la unidad. Es una práctica que ya hacen mucho en Sanitas, ¿cierto? No sé cuántos y todavía les queda. Y todavía queda. Entonces, sí. Anfotericina B, a veces hay que usarla al 0,15%, diluirla en agua destilada. No la vayan a disolver en solución salina ni en lágrimas porque se va a precipitar y va a causar mucha inflamación. Entonces, en agua destilada, el voriconazol en suspensión con el vial inyectable. Aquí se me quedó mal, es el vial inyectable, lo que pasa es que es costoso, ¿no? El voriconazol bueno, una ampolla está más o menos en 500 mil pesos, el Bifen, y hay que ponerlo cada hora. Voriconazol intraestromal, 50 microgramos en 0,1 centímetro. El terror de poner, a mí de las cosas que me da terror, y uno siente el terror de los pacientes cuando uno les va a poner una inyección intraestromal y uno no sabe quién está más tenso, si el paciente o uno, pero pues a veces hay que considerarlo. Hemos tenido casos que nos ha ido bien con el posaconazol oral, costosísimo, toca hacer hacer todo el trámite, porque posaconazol oral más o menos terapia de 2 millones de pesos, pero los cubre si uno llena correctamente y explica que el paciente ya no ha respondido a otras terapias. El itraconazol oral, también hay literatura que soporta su uso, es relativamente económico y se consigue fácilmente. De manera curiosa, el paciente que les mostré de la úlcera recalcitrante, que le puse voriconazol intraestromal y que finalmente le pusimos genipin, me dijo: doctor, yo hay una cosa que le tengo que contar. ¿Qué? Dice: yo tenía un hongo en los pies, en las uñas, que me habían visto todos los dermatólogos y se me curó. Claro, tomando 3 meses itraconazol, pues se le curó. Ah, bueno, menos mal. Entonces, tenerlo en mente. ¿Cuánto tiempo da los antibióticos orales teniendo en cuenta la función hepática y renal? Toca hasta la mirada. ¿Cuánto tiempo lo das? Porque Yo lo he puesto 2 o 3 meses, pero evaluando la respuesta hepática. El itraconazol es no, el itraconazol es menos tóxico que el fluconazol. ¿Sí? Entonces, para tener en cuenta. El itraconazol, los infectólogos lo usan. Tengo un paciente que tiene otro tipo de micosis que le resultó y lleva 1 año tomando itraconazol para una micosis pulmonar. Entonces, es bastante seguro, pero eso sí hay que estar revisando la función hepática, principalmente, y renal. ¿Sí? Pero se puede dar varios meses. Tener en mente que hay que considerar los cultivos y los frotis, de acuerdo a lo propuesto. La biopsia corneal es una alternativa. Toca hacerla con un punch de dermatología pequeño, de 2 milímetros, en casos difíciles. La microscopía confocal, pues, es una herramienta de la cual, pues, se dispone. Educar a los pacientes. Muchas veces se nos pasa eso, los pacientes hacen unas prácticas inadecuadas con los lentes de contacto, no los lavan con el líquido o hacen otra cosa que es el tapping, que es coger el lente, lo limpian, lo ponen en el líquido viejo que hay en el recipiente y llenan el poquito que les hace falta. Esa práctica favorece las queratitis. Entonces hay que desechar todo el líquido y cambiarlo completamente y explicarle al paciente que eso es lo que hay que hacer, porque a veces el paciente, por ahorrarse un poquito de líquido, hace ese tipo de práctica. Los pacientes de anillos intraestromales,
Sí, sí. Una vez a la semana, el agua, echar la caja de los lentes y apagar el agua. Sí, esa es otra cosa que hay que hacer. En el microondas. ¿Cuánto tiempo? Sí, claro. Bastante universal y bastante práctico. Sí, es una buena opción. Educar a los pacientes de anillos intrastromales. Pacientes se ponen los anillos, se sienten bien, nosotros quedamos bien, el médico queda bien y después vuelven al cabo del tiempo con el anillo con infección. Los pacientes de cirugía corneal hay que insistirles que hay prácticas que no deben hacer. No se debe meter a una piscina a sumergirse, ¿sí? No debe abrir el ojo en la ducha. Pacientes que lo hacen. He tenido 2 casos. A Cantamueva, en Bogotá. La ducha, doctor, es que ahí me lavo el ojo. Una queratoplastia. ¿Sí? Iniciar tratamiento, considerar el uso de antisépticos en las concentraciones propuestas. Creo que ese es, si ustedes tienen ese mensaje, quedó muy contento de la charla. Considerar el uso de antisépticos cuando retiramos un cuerpo extraño. O sea, es que eso de los antisépticos, hubo un trabajo de hace 30 años de la OMS, Pakistán, si no estoy mal, para manejo de conjuntivitis, la leucomiona, barato sigue funcionando, lo que pasa es que arde. Al 1% no arde tanto. De verdad que es bastante tolerado. ¿El antiséptico solo, como único medicamento de elección para tratamiento, lo combinas? Yo depende, por ejemplo, si tengo una Cantamueva, PHMB. Lo combinas, o sea, es una terapia combinada. El Lo- antiséptico, lo- la leucovidona y la PH. Lo que pasa es que si empezamos a usar muchos, empieza a ocurrir toxicidad. Entonces, mi recomendación o lo que uno va a hacer es probar primero uno. Porque tienes el precepante de la carboxia. Sí, pero también si yo sumo otro y el paciente se empieza a poner una cosa de la otra, muchas veces hay interacciones químicas que pueden tener unos desenlaces fatales. Lo doy único o lo doy alternado, a una hora la yodopovidona y a la otra hora la PHMB, o así. Lo das en hongos y en la cantamueva. En hongos utilizo mucho, pues hay úlceras que se quedan uno, ¿sí? Y doy el antiséptico también, porque es que tiene un amplio espectro, ¿sí? Sí. La tasa de curación has visto que es similar a los tratamientos convencionales. Les ha ido mejor, les va muy bien. Paciente de la Cantamueva con los quistes, doctor, ¿era serio lo que tenía? Le digo, sí, era serio. Ah, sí, doctor, porque es que cuando fui al de la EPS me dio 30 días de incapacidad. Yo no pensé que fuera tan serio, le dije, sí. Pero ya estoy muy bien, le dije, no, pero no vamos tiene que seguir aplicándosela en la noche, porque los pacientes, esa es la otra. ¿Me siento bien? Ah, no, ya, sí. Y un hongo, me siento bien y eso otra vez arranca. O una Cantamueva. Entonces, la educación es clave en los pacientes. ¿Cuánto consideras que ya hay una cantamueva resuelta? ¿Cuánto tiempo más? Lo que dicen las guías y lo que dicen es que hay que darle 1 año. Pero si uno ve, tengo casi casos que precisamente me enviaron las fotos de un paciente de un área rural, ya lleva 8 o 9 meses y ya, pues ya consideramos que, ¿sí?, que está en remisión, pero todavía le seguimos la PHMB 2 veces en el día.
¿sí? Y ya consideramos ya de pronto iniciarle esteroides, pues porque el esteroide tiene en determinado momento su indicación. Sí. Pero lo que dice la literatura es 8 meses. Sí. Yo no me confiaría, porque a veces el confocal tiene un problema. El confocal toma un área muy pequeña y de pronto ve un área en la cual no hay casi quistes o no hay quistes. Pero, ¿sí? Como si yo miro acá, digo, hay 2 personas. ¿Sí? Tomo varias áreas, pero ya, pues es un parámetro para seguimiento, ¿sí? Sí, pero hay otras cosas que se pueden usar. El OCT es muy útil. Para mí es una herramienta muy importante. Bueno, muy bien. Esta es una bibliografía para que la tengan en cuenta. La práctica preferida de queratitis bacteriana y de queratitis fúngica, para tener en mente y revisarla. Hay conceptos bien importantes y hay cosas que ahí tenemos que tener en cuenta. En una de estas guías está lo de la iodopovidona. No es que al doctor Ávila se le ocurrió, no, ahí está. Y pues va bastante bien. Entonces, si tengan preguntas. Varios pericazgos por demandas de úlceras de córnea y siempre, sobre todo el anillo, ¿no? Siempre había asociado medicinas al paciente en Bucaramanga, Sí. en Cúcuta, en Cali. Sí. Y o sea, los oftalmólogos de pronto no le han dicho al paciente el riesgo que tiene, porque tiene un anillo y tiene una incisión. Las piscinas tienen hipoclorito de sodio a unas concentraciones altísimas. Entonces, yo le recomiendo, si usted se mete en una piscina, lo hace por su fuerte riesgo. Pero yo le digo que si yo tuviera un anillo, no me metería nunca en una piscina. No. Ni siquiera con antiojos. No, Entonces, correcto. Y eso que nosotros somos un punto laxos. Sí. ¿No? Los especialistas jóvenes, yo creo que decirles que tienen que tener mucho cuidado con el paciente. Sí. Evitar ese. Sí. Las prácticas que son más peligrosas es lente de contacto con agua de la llave o con agua embotellada, ¿sí? Y piscina. La piscina es fatal, ¿sí? ¿Cuál piscina es limpia? Ninguna. Ninguna. Y paciente que tenga anillos no se debe meter a piscina. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, porque el riesgo es muy alto. Cuando vas a tratar una queratitis micótica, ¿tu protocolo de entrada cuál es en este momento? Mi protocolo de... ¿Puedes tolerar a la anfotericina B si sabemos que la anfotericina B clásicamente ha sido para cándida? Entonces, ¿qué papel le das a la anfotericina B teniendo en cuenta que ha escaseado la artemisina, que hay alta resistencia ya a los triazoles, al fluconazol hay alta resistencia, el voriconazol es costoso? Entonces, ¿cómo abordas un paciente que tienes que empezarle ya la terapéutica, le tomas tu muestra y ya tienes que empezar antes de tener resultados de tu tiro? Antiséptico, ¿Qué escoges? Número 1. natamicina, la preparo, ¿sí? Y traconazol oral. ¿Hay alguna, sí? Lo que yo les mando. Fluconazol no sirve. No pierdan el tiempo con fluconazol. Fluconazol la gente toma muchísimo, que tiene un hongo, que tiene una micosis genital, fluconazol. El fluconazol antes funcionaba muy bien, ya no. Sí. El itraconazol, como es menos de uso, había una presentación muy buena, el Sporanox, pero pues ya no lo hay, que tenía logrado unas buenas concentraciones, pero pues sistémico.
Y si ustedes ven que está creciendo el epitelio, una opción es quitar el epitelio para que el medicamento entre mejor, porque la natamicina tiene un problema, no entra tan bien. El que haga algo que haga que la natamicina entre mejor, la saca del estadio, porque la natamicina funciona muy bien la parte superficial, pero más profunda no lo logra tanto, ¿sí? El voriconazol intraestromal es una opción, pero es costosa, segunda línea, ¿sí? Anfotericina B, yo he usado liposomal y he usado la otra anfotericina convencional, no es tan tolerada, es tóxica. El paciente que les mostré que le ha puesto anfotericina B, uno de los días me llegó con no le tomé la foto, el párpado y la cara edematizada por la anfotericina. Entonces imagínese uno ahí qué hace, ¿sí? Pero hay pacientes que la toleran, hay que ir viendo, pero la más tolerada de todas es la natamicina. ¿Qué tiene desventaja? Pues que hay que pesarla, hay que pedir el polvo, hay que explicarle al paciente, mire, no hay más. Y hay que anotar, se le pone esto porque no hay más. Porque el día de mañana la demanda, pero es que doctor, pero es que no hay más. ¿Sí? Y el antiséptico, que es bastante útil. Entonces es al 5%, se pesa, entonces en la pesita, ustedes la están pesando, ¿no? 500 miligramos para un frasco de carboximetilcelulosa de 10 centímetros. Medio gramo. ¿Sí la están preparando así? Sí. Y eso disuelve muy bien y queda igualita a la de Alcon. Uno coge, el problema es meter el polvo ahí en el frasquito, porque pues uno al comienzo hace un reguero y le queda todo el polvo por fuera, y ¿sí? Entonces hace uno un embudito yo lo que estoy haciendo es que las bolsitas como vienen estériles, las bolsitas donde vienen los test de Schirmer, pues la corto y ahí me queda como un embudito y ahí pongo el polvito para que, sí. Creo que, no sé si Evolucia la estaba preparando, creo que sí, no sé si, pero pues es eso, sí. Yo ahora preparo muchas más cosas porque es ya y comenzamos de una vez y le pongo la gota y el paciente la prueba y dice sí la toleró y arrancamos. Yo povidona en la carboxi o en solución salina, en la lágrima más, ahí sigo, la lágrima más barata que consiga, que eso tiene preservantes, va a mantenerlo y le va a ayudar a que entre más, ¿sí? Y que se la ponga cada hora, eso sí es clave, paciente que no se pone cada hora, sí. Bueno, el genipin es una molécula que hemos venido trabajando, los entrecruzadores se dividen en dos grandes grupos, fotoactivados y no fotoactivados. Fotoactivados, pues lo que usamos actualmente, que es la riboflavina con luz ultravioleta, lo que están usando en Bascom Palmer, que es la rosa de Bengala con luz verde. Entonces esos entrecruzadores necesitan ser activados con luz. El genipin es una molécula natural que entrecruza de manera propia, no necesita estar activada por luz. Entonces se llaman entrecruzadores oscuros. El genipin, hay un extracto de otra planta, el formaldehído, el glutaraldehído, ¿sí? Pero pues son supremamente tóxicos, ¿no? No va a ponerle glutaraldehído al ojo solamente cuando va a echar la pieza de patología, pues ¿sí? Pero son entrecruzadores. Entonces, al hacer el entrecruzamiento, endurecen el tejido y producen un aumento de la resistencia a las colagenasas. Eso ya lo hemos estudiado, varias publicaciones de eso,
Y también hemos encontrado uno de los trabajos de una de las residentes, que ahorita está haciendo córnea por sus trabajos en la Universidad de Toronto. Ella encontró que además tiene un efecto antibiótico per se, antimicótico y antifúngico. ¿Por qué? Porque si yo entrecruzo las moléculas de las bacterias también, pues daño su sistema de alimentación, de producción de energía, etcétera, etcétera, y de esa forma, pues, disminuyo la infección, además del endurecimiento que le estoy causando al tejido, y también tiene un efecto en disminución de marcadores de inflamación. Entonces, eso es como lo que vamos con Genipin, y pues estos casos. El mecanismo también hemos encontrado que el Genipin aumenta la producción de matriz extracelular, por un mecanismo pues es un poco largo, pero pues parte del artículo es explicando eso en un modelo de ratones que se someten al tratamiento. Entonces, más o menos. Bueno. ¿Dónde estás haciendo tus cultivos? En el hospital universitario. Voy, hablo con del laboratorio, a veces no están las personas, entonces uno tiene que explicarle, mire, déjemelo más tiempo, déme los medios, yo lo tomo, porque esa es otra de las cosas, las bacteriólogas quieren tomar los cultivos, y no, este sí no lo puedes tomar, dice, lo tomo yo. Dame el medio, me dan el tubito ese de Becton Dickinson, copito, cultivo, otro raspado o de aguja clavada allá al medio y se los entrego. Es la forma que funciona. ¿Tienes alguna experiencia con inhibidores de antibióticos en los cultivos? ¿Hay aquellos pacientes que no se les puede suspender los antibióticos? Para eso el medio de cultivo, el medio de transporte con el carbón activado es la opción, sí. Porque sí, ese es un problema, porque, doctor, es que tengo la úlcera. Sí, mijo, no se aplique nada y venga en 2 días. Pero, doctor, ¿cómo así? El paciente sí, es lo ideal, porque es la opción de poder lograr sí, pero algunas veces esa parte, sí es… Pues en teoría podríamos usar inhibidores de antibióticos para lograr que el antibiograma, o sea, que el cultivo salga positivo en un paciente que viene recibiendo alta carga de antibióticos. Pero estas son resinas y se requieren muestras mayores que las oftalmológicas para poderlas aplicar. No, yo le hice muestra insuficiente y no sirve. No es aplicable a las muestras oftalmológicas, entonces tenemos esa dificultad que nos da negativo el cultivo y resulta que no hay tales. Sí. Simplemente pues hay efecto antibiótico ahí. No, sí, el efecto del antibiótico o del mismo preservante. El preservante no deja crecer. El fluoruro de benzalconio no deja crecer. Sí. El fluoruro de benzalconio es buenísimo. No deja crecer. Tóxico, pero también mata bacterias. Sí. Entonces, ¿para qué? Sí. Lo ideal sería hacer, pero pues ese proyecto no siguió, estábamos pensando en hacer PCR en múltiplex, en tiempo real, poner primers para hongos, bacterias, virus y ameba, y correrlo al tiempo y ver que se amplifica. Pero lo que pasa es que los laboratorios de biología molecular son, ¿y cuánto vamos a ganar por eso? Pero doctor, es que el mercado no da, entonces, sí, una vez hubo una aproximación con un laboratorio, pienso que si se unieran muchas úlceras y se hiciera un protocolo, podría ser una opción, pues para que se pudieran hacer este tipo de ensayos, porque hay las personas que saben de eso, que lo podrían correr de manera complementaria y pues una PCR en 2 horas tenemos reporte, ¿no? Teoría.
Eso sería bastante útil porque es que aquí el tiempo sí apremia. Esa es una de las ventajas del confocal. Si lo veo, ya, usted tiene un diagnóstico y se va. Entonces, aparte. Bueno. Queratopatía estética, tú has tomado queratopatía estética cuando está recalcitrante, necrotizante, ¿ves alguna optividad en casos que no mejora el paciente y que tiene un compromiso? Para usar. ¿Alcanzas a ver partículas virales o algo ahí? El herpes es difícil, a veces se ven, a veces no se ven. Entonces el herpes, sí, algunas veces se ven. O los acúmulos pequeños. Esas pero el herpes sí es complejo. De hecho, tuvimos un caso, yo nunca supe si fue herpes, estaba haciendo un melting corneal tremendo, confocal, nada. Y se va a perforar, le puse genipin y el paciente es de los pacientes que mejor le ha ido. En este momento tiene 20/70 de visión. Y era una úlcera horrible, está dentro en el artículo del Ocular Surface. Esas las fotos de ese caso. Entonces, pero ahí nunca nos quedamos con diagnóstico. Sí. Bueno, muchas gracias.